Voy a terminar la vuelta número 41. En esta vuelta 41 estoy cerrando aquí después de esta casita con el punto puff. Aquí voy a hacer una cadena de separación y voy a ingresar el gancho en la tercera cadena para hacer un punto deslizado y cerrar esta vuelta, que es la vuelta número 41. Y voy a iniciar aquí la vuelta número 42. En esta vuelta número 42 voy a hacer 3 cadenas que corresponden a un primer macizo. Voy a hacer una cadena de separación y voy a montar el gancho y me voy sobre el macizo que tengo abajo, que es este, ¿sí? Aquí hice mis 3 cadenas, una cadena de separación para que quede esta casita, y hice un macizo sobre el macizo de abajo, que es a donde está el punto puff, ¿sí? Es este, sobre este, ¿sí? Y ahora aquí voy a hacer un punto puff dentro de esta casita, y los puntos puff se van a trabajar como todos los anteriores con 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho a un ladito de este grupo de 4 y jalo esta hebra para tener el punto puff, ¿sí? Monto y voy a terminar de hacer esta casita rellena con el punto puff. Entonces hago aquí el macizo para terminar esta casita con mi punto puff aquí en medio, ¿sí? Voy a hacer una cadena y voy a hacer mis casitas. A ver ahora cuántas van a quedar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 4. Ahora deben de quedar 4 aquí. Después del punto de la casita con el punto puff, queda 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y voy a hacer un macizo, un punto puff dentro de esta casita. Entonces hago 4 macizos. Aquí llevo 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar la hebra para cerrar este y tener mi punto puff. Cargo y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el que tengo abajo, ¿sí? Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que está abajo, ¿sí? El que sigue. Una cadena y el punto puff, digo el macizo aquí, una cadena, monto y el siguiente va a ser sobre el macizo de abajo, ¿sí? Y me van a quedar ahora en esta parte. En esta no se ve completa porque fue el inicio de la vuelta número 42, pero en esta parte ya se va a ver más completo. Aquí en la vuelta anterior quedó un espacio, o sea, una casita en esta parte. Entonces en esta vuelta número 42 van a quedar arriba 1, 2, 3 casitas, ¿sí? 3 casitas, y aquí en esta va a quedar el punto puff. Entonces voy aquí a hacer 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho a un ladito de este grupo de 4, jalo mi hebra y tengo mi punto puff. Ahí está, ¿sí? Monto y termino de hacer esta casita. Ahí está, ¿sí? Y vean cómo me va a quedar así. Va a quedar en esta forma de V, así, mis puntos puff, vuelta tras vuelta, ¿sí? En esta vuelta número 42 va a quedar así, ¿sí?
y les debe de quedar así en esta forma, ¿sí? Ahora entre punto pub y punto pub de esta vuelta 42 deben de quedar 3 aquí, 3 casitas, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Y a partir de este punto pub, de esta casita con punto pub, van a quedar las mismas que acabo de hacer aquí en esta parte, ¿sí? Que son nada más 4. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí está. 4 y en el siguiente aquí voy a hacer mi punto pub y voy a hacer 4 macizos. Ahí están 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho en el primer macizo de este grupo de 4, jalo esta hebra y tengo mi punto pub, ¿sí? Y termino la casita con el macizo que va sobre el que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Una cadena de separación, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo de esa casita. Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre este. Ahí está, ¿sí? Y miren, otra vez me queda 1, 2, 1, 2 y 3, igual que aquí, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? 3 casitas y el punto pub aquí de 4 macizos. Aquí tengo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo el punto pub y voy a terminar con un macizo que va sobre el que tengo abajo, ¿sí? Así, para tener este punto pub aquí igual que acá, ¿sí? Y me va a quedar de esta forma mis puntos pubs, así conforme voy trabajando, de esta forma van quedando. Es como una B, ¿sí? Aquí. Y hay que tener precaución con los cuadritos que se van haciendo. Ahorita, por ejemplo, en esta vuelta número 42, van a quedar entre este punto y este punto pub, ¿sí? Van a quedar 1, 2 y 3. En la vuelta anterior nada más fue una, pero en esta van a quedar 1, 2, 3 sin rellenar. Y aquí, después de este punto, esta casita con el punto pub, va a quedar. Aquí voy a contar los cuadritos. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4. Van a quedar 4 casitas aquí. 1, 2, 3, 4. Estas 4 son las mismas que están aquí. Son estas que acabo de hacer. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces aquí, después de esas 4, aquí esta casita va rellena con el punto pub. Entonces aquí lo hago. Son 4 macizos. 2, 3 y 4. Dejo mi hebra, la ingreso a un ladito del primer macizo del grupo de 4, jalo la hebra, ¿sí? Y ingreso mi gancho sobre el macizo que está abajo para terminar esta casita rellena con mi punto pub. Hago una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo, ¿sí? Una cadena, monto y el siguiente macizo es sobre el que tengo abajo. Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Y otra vez voy a tener 1, 2 y 3. Y en este me toca aquí el punto pub en esta casita. Entonces aquí monto y aquí hago
el punto pu, que siempre como hasta ahorita se ha manejado con cuatro macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo mi hebra, ¿sí? Y aquí hago el macizo para terminar esta casita, ¿sí? Y otra vez me queda así, ¿sí? Después de esto voy a seguir con 1, 2, 3, 4 casitas, que son las que se van a hacer aquí. Es una cadena y aquí voy a hacer un macizo sobre el que sigue, que tengo abajo. Ahí tengo una casita, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4, 1, 2, 3 y 4 casitas. Después es en aquí mi punto pu, 1, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo y tengo el punto pu, monto y termino de hacer esta casita. Ahí está, una cadena, monto y sobre el macizo de abajo es un macizo y ahí tengo una casita, una cadena y sobre el macizo de abajo ya tengo una y dos casitas, una cadena, monto y sobre el macizo de abajo es un macizo para tener las 3 casitas aquí, 1, 2 y 3, ¿sí? Y es el punto pu aquí donde voy a hacer 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de ese grupo de 4, jalo mi hebra, obtengo el punto pu, monto y termino de hacer esta casita aquí, ¿sí? Y vuelvo a tener la misma figura que vengo trabajando en esta vuelta número 42 para que me vaya quedando entonces los puntos pu así, de esta forma, como en B, que va a ir creciendo así, entonces así, ¿sí? Y hay que tener cuidado aquí que con esta B me deben de quedar en esta vuelta 42 3 casitas, ¿sí? 1, 2 y 3. En la vuelta anterior nada más me quedó una, ahora van a quedar 3, ¿sí? Y cuando termine esta B, para continuar la otra B, me deben de quedar 1, 2, 3, 4 casitas entre macizo y macizo, ¿sí? Y dentro de la B van a quedar 3 casitas, 1, 2 y 3, sobre la que quedó aquí abajo de la vuelta anterior, que nada más fue una, que es esta, y van a quedar 3 arriba, ¿sí? Y entre punto pu y punto pu, para volver a iniciar esta otra B, van a quedar 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y dentro de la B van a quedar 1, 2 y 3, ¿sí? Se termina esta B y vuelven a quedar 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y dentro de la otra B van a quedar 1, 2 y 3. Y así es toda la vuelta hasta terminar este procedimiento para la vuelta número 42. Está muy fácil. Aquí lo único que estamos haciendo vuelta tras vuelta es poner una casita con un punto pu de relleno, ¿sí? Al ladito de cada punto que va a ir creciendo, ¿sí? Con las vueltas, ¿sí? En esta vuelta 42 va a quedar así. En la siguiente vuelta pues va a quedar aquí arriba el punto pu, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? Pero mientras aquí hay que tener precaución que después de cada B que terminamos van a quedar 1, 2, 3 y 4. Se hace la casita con el punto pu adentro
y dentro de la B van a quedar 1, 2 y 3, que son las que quedan arriba de la vuelta anterior, que nada más fue una. Y así es toda la vuelta hasta terminar. Entonces, quien lo esté haciendo, por favor, nada más tengan cuidado de cuántas casitas van a dejar, no se les vaya a ir una. Entonces, aquí está la explicación para esta vuelta número 42. Entonces ya di la explicación 1, 2, 3, ¿sí? Para que si hay alguna duda, pues regresen el video y lo vean desde el inicio. Pero está muy fácil. Está muy fácil. Continuamos en los siguientes videos.